3, 2, 1. Bienvenidos a mi canal. Las actuaciones judiciales. Bien regulado en el título quinto del libro primero de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El capítulo 1 está dedicado al lugar de las actuaciones judiciales. Artículo 129. Las actuaciones judiciales se realizarán en la sede de la oficina judicial, salvo aquellas que por su naturaleza se deban practicar en otro lugar. Las actuaciones que deban realizarse fuera del partido judicial donde radique la sede del tribunal que conozca del proceso se practicarán cuando proceda mediante auxilio judicial. No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior, los tribunales podrán constituirse en cualquier lugar del territorio de su circunscripción para la práctica de las actuaciones cuando fuere necesario o conveniente para la buena administración de justicia. También podrán desplazarse fuera del territorio de su circunscripción para la práctica de actuaciones de prueba, conforme a lo prevenido en la ley y en el artículo 275 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El capítulo segundo está dedicado al tiempo de las actuaciones judiciales. La sección primera lleva por rúbrica de los días y horas hábiles. Artículo 130. Las actuaciones judiciales habrán de practicarse en días y horas hábiles. Son días inhábiles a efectos procesales los sábados y domingos y los días que median entre el 24 de diciembre y el 6 de enero del año siguiente, ambos inclusive los días de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva comunidad autónoma o localidad. También serán inhábiles los días del mes de agosto. Se entiende por horas hábiles las que median desde las 8 de la mañana a las 8 de la tarde, salvo que la ley para una actuación concreta disponga otra cosa. Para los actos de comunicación y ejecución también se considerarán horas hábiles las que transcurren desde las 8 hasta las 10 de la noche. Tened cuidado con este artículo, lo han preguntado mucho. No es lo mismo lo que son las horas hábiles en sí, que es de 8 de la mañana a 8 de la tarde, a los actos de comunicación. O sea, las horas hábiles para los actos de comunicación es de las 8 de la mañana a las 10 de la noche. Lo previsto en los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de lo que pueda establecerse para las actuaciones electrónicas. Artículo 131. La habilitación de los días y horas inhábiles. De oficio o a instancia de parte, los tribunales podrán habilitar los días y horas inhábiles cuando hubiere causa urgente que lo exija. Esta habilitación se realizará por los letrados de la Administración de Justicia cuando tuviera por objeto la realización de actuaciones procesales que deban practicarse en materia de su exclusiva competencia, cuando se tratara de actuaciones por ellos ordenadas o cuando fueran tendentes a dar cumplimiento de las resoluciones dictadas por los tribunales. Se considerarán urgentes las actuaciones del tribunal cuya demora pueda causar grave perjuicio a los interesados o a la buena administración de justicia y provocar la ineficacia de una resolución judicial. Para las actuaciones urgentes, a que se refiere el apartado anterior, serán hábiles los días del mes de agosto sin necesidad de expresa habilitación. Es decir, el mes de agosto es inhábil, se puede habilitar, pero aquí lo que te está diciendo es que cuando las actuaciones sean urgentes, el mes de agosto será hábil y no necesitará habilitación. Tampoco será necesaria la habilitación para proseguir en horas inhábiles durante el tiempo indispensable las actuaciones urgentes que se hubieran iniciado en horas hábiles. Contra las resoluciones de habilitación de días y horas inhábiles no se admitirá recurso alguno. Sección segunda de los plazos y los términos. Artículo 132. Las actuaciones del proceso se practicarán en los términos o dentro de los plazos señalados para cada una de ellas. Cuando no se fije plazo ni término, se entenderá que han de practicarse sin dilación. La infracción de lo dispuesto en este artículo por los tribunales y personal al servicio de la Administración de Justicia de no mediar justa causa será corregida disciplinariamente con arreglo a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial sin perjuicio del derecho de la parte perjudicada para exigir las demás responsabilidades que procedan. Artículo 133.
Los plazos comenzarán a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiere efectuado el acto de comunicación del que la ley haga depender el inicio del plazo y se contará en ellos el día del vencimiento, que expirará a las 24 horas. Es decir, si a ti hoy te notifican la interposición de una demanda y te establecen, el plazo, imaginemos que es un procedimiento juicio verbal, tienes el plazo de 10 días. El plazo no empezaría hoy que te lo han notificado, empieza a partir de mañana. No obstante, cuando la ley señale un plazo que comience a correr desde la finalización de otro, aquel que computará sin necesidad de nueva notificación desde el día siguiente al del vencimiento de este. En el cómputo de los plazos señalados por días se excluirán los inhábiles. Para los plazos que se hubiesen señalado en las actuaciones urgentes, a que se refiere el apartado 2 del artículo 131, no se considerarán inhábiles los días del mes de agosto y solo se excluirán del cómputo los sábados, domingos y festivos. Los plazos señalados por meses o por años se computarán de fecha a fecha. Cuando en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. Los plazos que concluyan sábado, domingo u otro día inhábil se entenderán prorrogados hasta el siguiente hábil. Este artículo lo preguntan mucho en examen práctico, por ejemplo, de auxilio judicial. Suelen preguntarlo mucho. Entonces, si a ti te notifican una demanda de un procedimiento verbal, tienes 10 días, te la notifican hoy, tienes que empezar el cómputo a partir de mañana. Empiezas a contar y dejas sin contar los sábados, domingos o posible festivo. Si el cómputo es por meses o por años, como aquí dice, si a ti te notifican un día, por ejemplo, 12 de diciembre y el cómputo es un mes, tendrás que irte al 12 de enero del mes, sería el 13, te lo notifican hoy día 12, a partir de mañana, 13 de diciembre, pues sería hasta el 13 de enero. Si te lo notifican el 31 o el 30 de enero y el cómputo es un mes, febrero no tiene 30 o 31, entonces nos iríamos al último día del mes de febrero, que es el día 29. Y si, por ejemplo, te lo notifican el día 27 de diciembre de 2023, empezaría el cómputo el día 28. Si tuviéramos un mes, estamos hablando de que el 28 de enero cae en domingo, por tanto, el cómputo finalizaría el 29, lunes. Artículo 134. Los plazos establecidos en esta ley son improrrogables. Podrán, no obstante, interrumpirse los plazos y demorarse los términos en caso de fuerza mayor que impida cumplirlos, reanudándose su cómputo en el momento en que hubiera cesado la causa determinante de la interrupción o demora. La concurrencia de fuerza mayor habrá de ser apreciada por el letrado de Administración de Justicia mediante decreto de oficio o a instancia de parte que la sufrió con audiencia de las demás. Contra este decreto podrá interponerse recurso de revisión que producirá efectos suspensivos. También podrá interrumpirse los plazos y demorarse los términos durante un plazo de 3 días hábiles cuando por los colegios de abogados o procuradores o por las partes personadas se comuniquen causas objetivas de fuerza mayor que afecten a las personas profesionales de la abogacía o de la procura, tales como nacimiento y cuidado de menor, enfermedad grave y accidente con hospitalización, fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad o baja laboral certificada por la Seguridad Social o sistema sanitario o de previsión social equivalente. Artículo 135. Cuando las oficinas judiciales y los sujetos intervinientes en un proceso estén obligados al empleo de los sistemas telemáticos o electrónicos existentes en la Administración de Justicia, conforme al artículo 273, remitirán y recibirán todos los escritos, iniciadores o no, y demás documentos a través de estos sistemas, salvo las excepciones establecidas en la ley, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y quede constancia fehaciente de la remisión y la recepción íntegras, así como de la fecha en que éstas se hicieren. Esto será también de aplicación a aquellos intervinientes que, sin estar obligados, opten por el uso de los sistemas telemáticos o electrónicos. Se podrán presentar escritos y documentos en formato electrónico todos los días del año durante las 24 horas. Esto hay que tenerlo en cuenta en relación a los días hábiles
y los días hábiles para actos de comunicación y de notificación. En este caso, para presentar el escrito y documento por medios electrónicos, tienes todos los días del año y todas las horas, fecha y hora, todos los días del año durante las 24 horas, tal cual establece el artículo. Eso no significa que se considere presentado en ese día. Presentados los escritos y documentos por medios telemáticos, se emitirá automáticamente un recibo por el mismo medio con expresión del número de entrada y de registro y de la fecha y hora de la presentación, en la que se tendrán por presentados a todos los efectos. En caso de la presentación tenga lugar en día u hora inhábil, a efectos procesales, conforme a la ley, se entenderá efectuada el primer día y hora hábil siguiente. A esto me refiero. Si yo presento un escrito el domingo, si el plazo me concluyó el viernes, no significa que yo ya lo tenga presentado, o el plazo me concluye el lunes, no lo estoy presentando antes de que finalice el plazo. Si yo lo presento un domingo, se entiende presentado el lunes a primera hora. A efectos de prueba y del cumplimiento de requisitos legales que exijan disponer de los documentos originales o de copias fehacientes, estará lo dispuesto en el artículo 162. Cuando la presentación de escritos perentorios dentro de plazo por los medios telemáticos o electrónicos a que se refiere el apartado anterior no sea posible por interrupción no planificada del servicio de comunicaciones telemáticas o electrónicas, siempre que sea posible se dispondrán las medidas para que el usuario resulte informado de esta circunstancia, así como de los efectos de la suspensión, con indicación expresa en su caso de la prórroga de los plazos de inminente vencimiento. El remitente podrá proceder en este caso a su presentación en la oficina judicial el primer día hábil siguiente, acompañando el justificante de dicha interrupción. Esto suele pasar mucho, hacen muchas actualizaciones del Exnet. Entonces, claro, tú vas a entrar al Exnet para presentar un escrito y da la casualidad, que no es raro, que lo estás presentando en el último momento del plazo. El plazo cumple hoy a las 8 de la tarde. Bueno, supongamos que estamos en el plazo de gracia. El plazo de gracia es si nos vence mañana, o sea, si nos vence hoy el plazo, tenemos hasta mañana a las 3 de la tarde. Entonces, supongamos que son las 2 de la tarde del plazo de gracia y nos metemos en el Exnet y no funciona porque lo han interrumpido, porque están haciendo una actualización, etc. Tenemos un justificante de que no podemos presentarlo, entonces el siguiente día hábil, que ya entendemos que ya estará solucionado el problema del Exnet, presentaremos nuestro escrito que estará fuera de plazo, pero adjuntaremos el justificante de la interrupción del Exnet, de que no se podía utilizar el Exnet y ya está, y no habrá problema. En los casos de interrupción planificada deberá anunciarse con la antelación suficiente, informando de los medios alternativos de presentación que en tal caso proceda. Si ya tenían planificada la interrupción del Exnet porque iban a hacer una actualización, te mandan un aviso. Tal día no vas a poder presentar ningún escrito porque el Exnet no va a funcionar. Entonces, en ese caso, tienes que prever tener cualquier escrito que te vaya a vencer en esos días, tienes que preverlo y presentarlo con anterioridad, porque si no ellos se pueden limpiar las manos y decir que ya te habían avisado y que por tanto te ha vencido el plazo. Si el servicio de comunicaciones telemáticas o electrónicas resultase insuficiente para la presentación de los escritos o documentos, se deberá presentar en soporte electrónico en la oficina judicial ese día o el día siguiente hábil, junto con el justificante expedido por el servidor de haber intentado la presentación sin éxito. En estos casos se entregará recibo de su recepción. Esto ocurre más o menos lo mismo. Tú vas a presentar un escrito, la demanda o los documentos que adjuntas son demasiado grandes, no lo soporta AlexNet y no te permite presentarlo. Entonces, presentas la demanda sin los documentos, avisando de que los documentos irán adjuntos. Y bueno, el día siguiente hábil, en la oficina judicial, lo presentas en un formato, en un pendrive, por ejemplo, y con el justificante de que ya se había intentado adjuntar y no se ha podido y no hay problema.
Sin perjuicio de lo anterior, los escritos y documentos se presentarán en soporte papel cuando los interesados no estén obligados a utilizar los medios telemáticos y no hubieran optado por ello, cuando no sean susceptibles de conversión en formato electrónico y en los demás supuestos previstos en las leyes. Estos documentos, así como los instrumentos o efectos que se acompañen, quedarán depositados y custodiados en el archivo de gestión o definitivo de la oficina judicial a disposición de las partes, asignándoseles un número de orden y dejando constancia en el expediente judicial electrónico de su existencia. En caso de presentación de escritos y documentos en soporte papel, el funcionario designado para ello estampará en los escritos de iniciación del procedimiento y de cualquier otro cuya presentación esté sujeta a plazo perentorio el correspondiente sello en el que se hará constar la oficina judicial ante la que se presenta y el día y hora de la presentación. La presentación de los escritos y documentos, cualquiera que fuera la forma, si estuviere sujeta a plazo, podrá efectuarse hasta las 15 horas del día hábil siguiente al del vencimiento de plazo. En las actuaciones ante los tribunales civiles no se admitirá la presentación de escritos en el juzgado que preste el servicio de guardia. Esto es lo que os he comentado anteriormente. En el procedimiento civil se nos concede el plazo de gracia, que es que si finalizara hoy mi plazo para presentar una contestación a la demanda, por ejemplo, tengo hasta mañana a las 15 horas siempre que sea el día hábil siguiente, hasta las 3 de la tarde. Artículo 136. La preclusión. Transcurrido el plazo o pasado el término señalado para la realización de un acto procesal de parte, se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate. El letrado de la Administración de Justicia dejará constancia del transcurso del plazo por medio de diligencia y acordará lo que proceda o dará cuenta al tribunal a fin de que se dicte la resolución que corresponda.